y te plantea una serie de teorías de las cuales probablemente a veces las tecnologías no pueden dar abasto, lo cual es completamente válido, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos lo que tenemos que hacer hoy día y que en realidad sería la continuación de lo que hemos visto la anterior clase. Y lo que a mí me interesa es mostrarles un poquito lo que es herencia múltiple, que ya habíamos visto el día jueves, pero a ver, si recordamos un poquito esto de la herencia múltiple, ¿recuerdan esta implementación que les había mostrado que estaba en C++, en la cual se tenía un error a la hora de utilizar un mensaje a un objeto de clase cuadrado? Este error me sale, ¿por qué? Porque el objeto cuadrado hereda de dos clases bases, las mismas que a su vez han implementado el proceso calcular, ¿de acuerdo? Entonces ese método calcular, ambas clases bases del cuadrado han implementado y entonces el cuadrado tiene un conflicto acá de decidir por cuál de los dos lados ir. Y por esa razón, entonces no te queda otra, no le queda otra al cuadrado, especificar de dónde quiere asumir la herencia, le llamaremos, ¿de acuerdo? De dónde se está utilizando la funcionalidad de calcular área, como es la línea que hemos visto acá abajo. Algo que habíamos mencionado o había mencionado el anterior jueves, era que el hacer esto iba en contra un poquito de lo que es la abstracción, ya que acá yo no me estoy liberando mucho de cómo está construido el cuadrado al tener que hacer esta línea, ¿correcto? En cambio, si yo le digo objeto obj.calcular área, sin decirle más nada, entonces esa es una muy buena abstracción. Estoy mirando al objeto desde afuera y le estoy pidiendo que haga algo. Pero si tengo que ponerle esto, no es interesante. Entonces, este problema que conceptualmente se puede dar cuando tú haces herencia múltiple es bastante común, les cuento esto de la colisión de nombres, y es por esa razón les mencioné que Java no provee herencia múltiple así tal cual está explicada acá, por ejemplo, clase, 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 no te la provee. Entonces, lo que trata de hacer es evitar esas tomas de decisiones de, ya sea explícitamente decir desde qué superclase va a utilizar las funcionalidades. Java lo que hace es tomar otro rumbo, ¿de acuerdo? Y te dice, bueno, si es que una subclase va a necesitar de todas maneras sí o sí redefinir o definir un método o decir de dónde lo va a usar, entonces le obligaremos de una vez a hacerlo y la única vez que va a heredar, digamos, es que sea herencia simple. Y esa herencia simple va a cumplir todas las reglas, ¿no? De que si no hay aquí, entonces va a venir acá. Y va a ir aquí, aquí, cumpliendo los enlaces dinámicos en tiempos de ejecución a través de la jerarquía de la herencia. Entonces plantea Java brindar un modelo que es completamente abstracto, cuya misión es identificar un conjunto de características esenciales que tienen carácter público. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser o que representan interfaces de interacción de los objetos que decidan comportarse o ser de este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, decimos, tenemos un modelo estudiante, ¿qué sabe hacer todo estudiante? Estudiar. Entonces, cualquier tipo de objeto que decida ser un estudiante, tiene que proveer ese proceso público, ese servicio público hacia el exterior como interacción, el saber estudiar.
Y para eso me sirve este modelo de interfaces que plantea Java, ¿no? Como una alternativa para evitar este problema de la colisión de nombres. Esto ya habíamos visto el jueves, solamente estoy recordando. Y al ser una interfaz, un modelo de facilidad, entonces habíamos dicho que cuando se tiene una característica atribuible, este atributo también tiene que ser una facilidad. Y al ser una facilidad, entonces este atributo no le queda otra que ser un conocimiento universal, porque si es público, es facilidad para todo el mundo ese conocimiento, entonces usualmente es un conocimiento universal. Y en el caso de los métodos, ¿qué se había dicho? Que lo que plantea inicialmente el JDK o los creadores de Java es que las interfaces solamente enumeren, declaren que los objetos de esa naturaleza tienen que saber hacer alguna cosa sin comprometerse a definir el método estándar por el cual todos los objetos de esa naturaleza saben hacer esa tarea, ¿no? En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que la figura tranquilamente puede ser una interfase, ya que no presenta ninguna definición en el modelo que habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo único que debería hacer esta interfase? Describir que todos los objetos de esta naturaleza tienen que saber calcular el área y responder un valor real. ¿Cómo lo hace? Pues no lo va a hacer la interfase, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se dice interfase? Porque por defecto, todas las cosas que tú tienes en este modelo siempre son de carácter público, que significa, repito, se constituyen en un punto de interacción con el mundo exterior de los objetos que decidan ser del modelo figura o que decidan ser figura en este caso, ¿ya? Habíamos hablado que la forma de relacionar una clase con un interface, la palabra reservada que utiliza JDK es simplemente, que es diferente al extend. Si el extend te dice estoy extendiendo, en cambio el implement te dice me estoy comprometiendo a implementar todas las prestaciones de servicio que habrían sido identificadas en el modelo base, que vendría a ser la figura. Obviamente, este modelo de facilidades o este modelo que es completamente abstracto, bajo ningún concepto admite instanciación. ¿Ya? Entonces no puedo decirle new figura bajo ningún concepto. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo tipificar, puedo usar la figura para tipificar objetos. Eso no cambia. ¿Ya? Entonces los modelos abstractos, norma general, no permiten tener instanciaciones. A ver, vamos a hacer una tablita acá que me permita recordar lo que hemos hecho hasta ahora. Y ese modelo de facilidades, como les decía, es similar a una clase en su forma de escribir, ¿ya? Incluso en su forma de observar el mundo real es similar a la clase. ¿Cuál es la diferencia entre clase e interfase? Que la interfase representa a un tipo de objeto que es realmente de muy alto nivel de abstracción. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente te dice qué es lo que sabe hacer, pero a momento de implementar y de definir los métodos estándares, entonces ahí ya es complicado que estos modelos puedan hacerlo. ¿Ya? Sumamente útiles, les cuento. En el futuro vamos a ver cómo se utiliza esto con mayor precisión. Bueno, para poder hacer esto, vamos a aprender a relacionar los objetos que tenemos y los modelos que tenemos dentro de lo que es programación orientada a objetos y en este caso particular, haciendo uso de JDK, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para demostrar que el pensamiento funciona, ¿ya? Esto tendrían que ir a averiguar en caso de que estén aprendiendo un lenguaje nuevo. Tendrían que ir a averiguar cómo es la relación, cómo se muestra la relación. Entonces, veamos, te dice, ¿no? Una clase concreta
puede ser una subclase de una clase concreta? Y la respuesta es sí puede, ¿de acuerdo? Se puede. Entonces aquí le vamos a mostrar sí se puede. Y la palabra con la que nosotros relacionamos esta decisión de relación es la palabra reservada extend, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que yo acá tengo una clase concreta, ¿sí? Y nosotros estamos diciendo que esta clase concreta puede ser una subclase de otra clase que es concreta acá. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Entonces, ¿se puede tener esa relación? Sí se puede. Aquí habíamos dicho sí se puede, completamente válido. En terminología Javera, fíjense, podemos tener aquí hartas subclases, pero aquí arriba, ¿cuántas superclases tenemos? Exactamente una en la relación, ¿ya? Esto solamente en Java. ¿Por qué? Porque la relación de jerarquía de clases, herencia a nivel de clases, en JDK es simple, ¿ya? A ver, una clase abstracta puede ser superclase de una clase concreta y la respuesta es sí, ¿ya? La palabra reservada con la que se relaciona es también la palabra extend. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Fíjense que yo puedo tener aquí una clase concreta, ¿de acuerdo? Y por la superclase yo puedo tener acá, puedo tener una clase abstracta. Completamente válido, es lo que hemos estado viendo. Y nuevamente, fíjense, a nivel de clases, acá abajo en la jerarquía yo puedo tener hartas subclases, pero aquí arriba puedo tener una. O sea, esta a lo sumo puede tener una superclase. ¿Ya? Nuevamente, ¿esto qué es? Esto es herencia simple. ¿Ya? Ok. Dice, podemos tener esta relación, una clase concreta puede ser un submodelo de un interface y la respuesta es sí. La palabra reservada que se utiliza para relacionar estas dos siempre es implements. ¿De acuerdo? Implements. Esa es la palabra reservada que nosotros utilizamos para relacionar una clase concreta como sub y supermodelo un interface. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos tener aquí abajo, fíjense, una clase concreta y decidir que esta clase concreta se va a comportar o va a desarrollar o va a aumentar a sus interfaces de interacción todo lo que está descrito en esta interfaz. ¿Ya? Es completamente válido la lectura que les he dado. Esto se puede leer. Todo CC es un I. Se puede leer todo CC se comporta como un I. También se puede leer todo CC indica que va a aumentar sus canales de interacción con todo lo que está explicado acá. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dice la relación, fíjense a diferencia de este otro lado, dice una clase concreta puede decidir comportarse como más de un interface. ¿Eso qué significa? Que acá nosotros le podemos añadir algo así, ¿ya? Le podemos hacer algo así en el modelo. Entonces yo puedo tener aquí interfase 2, ¿ya? 2. Y este también puede ser así. En este caso, fíjense, no existe colisión de nombres en el sentido que habíamos visto. ¿Por qué? Porque estos jamás se implementan, entonces de la fuerza tiene que implementar, ¿ya? Para mejorar esto, el entendimiento, entonces más o menos cómo se ve una herencia simple, más o menos fisonómicamente, se podría ver así. Fíjense, esta es una superclase que puede tener más de una subclase.
¿De acuerdo? Esta sería la clase concreta 1, le llamaremos lo mismo acá. Ya, esta clase abstracta puede tener más de una superclase, completamente válido. Pero jamás una clase puede tener de una superclase. Eso estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo puede haber M, pero aquí arriba, fíjense, desde el punto de vista inmediatamente 1. En cambio, cuando estamos charlando con interfaces, eso ya se abre un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo interfase, interfase. Ok, veamos, dice, una clase abstracta puede ser un submodelo de una clase concreta, no hay nada que lo impida, ¿ya? Y la palabra reservada que los relaciona es extends, ¿de acuerdo? Y sucede, fíjense, fisonómicamente lo mismo que allá arriba. Entonces vamos a decir que acá puede tener M1. Ya la relación va a ser así, M a 1. ¿De acuerdo? Una clase abstracta puede ser un submodelo de una clase abstracta, puede. Ya la palabra reservada que los relaciona, ¿cuál es? Es la palabra extends. Y similar acá arriba, fíjense, este puede tener hacia abajo una superclase, puede tener varias subclases, pero una subclase tiene exactamente una superclase. Ya eso dice. Una clase abstracta puede implementar o puede relacionarse con un supermodelo de interfase. Sí, la palabra reservada que los relaciona siempre por acá es implement. ¿De acuerdo? Y es similar a lo que está acá arriba, solamente que este sería abstracta. ¿Ya? Se los ponemos esto acá, entonces quiere decir que la relación puede ser N. Entonces, a ver, explicaremos este modelito. Dice, una clase abstracta, fíjense, puede ser un submodelo de una clase concreta. Y la respuesta es sí, no existe ninguna razón para que no. ¿Ya? Una clase concreta puede tener más de una subclase abstracta, sí puede. ¿De acuerdo? Eso estamos diciendo. Una clase abstracta, fíjense, puede ser subclase de una clase abstracta y la respuesta es sí. Y esta clase abstracta puede tener más de una super o subclase. ¿De acuerdo? Hacia abajo. Y aquí lo mismo, fíjense, yo puedo tener una clase abstracta. Esta puede comportarse o puede implementar más de una interfase. Sí, completamente válido. ¿De acuerdo? Entonces puedo tener aquí otra interfase, uno y así. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, una clase con una interfase puede ser un submodelo de una clase concreta, jamás. ¿De acuerdo? Eso no se da. Un interface puede ser submodelo de una clase abstracta, no. ¿De acuerdo? Porque este es un modelo de facilidades que no tiene definición. Por definición, ¿de acuerdo? No tiene definición. En cambio, la clase abstracta y la clase concreta podrían tener definición. De hecho, la clase concreta completamente definida y la clase abstracta puede estar parcialmente definida, completamente definida o completamente no definida también. ¿De acuerdo? Entonces, no sabemos cómo va a ser esto. ¿Una interfase con una interfase se pueden relacionar? Sí, y la palabra reservada que utilizamos para hacer esta relación es extend. ¿De acuerdo? Van a tener cuidado. Aquí no se utiliza implements porque las interfaces no se comprometen a implementar. Y fíjense que acá, esto sí te muestra, fíjense, esto puede suceder. Una interfase, dice, puede extenderse de más de una interfase si quisiera. Yo puedo tener aquí 2, 3 interfaces y yo le digo que esta interfase de aquí, fíjense, se extiende de estas otras interfaces. Obviamente, cada una de estas interfaces también puede tener otras, así. Ya toditas estas son
interfaces. A esto, en terminología JDK o Javera, se le conoce como herencia múltiple. Entonces, existe una herencia múltiple a nivel de interfaces, ¿de acuerdo? Y de facilidades, completamente válido. Recordemos que la relación de herencia o la relación de generalización, especialización, siempre se escribe en las cabeceras de clase y siempre se declara en las subclases, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí clase A, por ejemplo, y esto, y yo quiero que la clase B sea un A, entonces, ¿qué utilizamos? Extend. ¿Dónde se muestra la relación? Les estoy recordando nomás. Siempre en la cabecera de la clase base o de la subclase. ¿Esto cómo sería? Más o menos esto se escribe así. Interface, correcto. A, por ejemplo. Y acá puedes tener lo que tú quieras. Y puedes tener una clase, ¿de acuerdo? Clase B, ¿ya? Que decide comportarse como esta interfase. Entonces, la palabra reservada que se utiliza es simplemente. Siempre esta relación donde se escribe en la cabecera de la clase. Entonces, yo le digo implement A y bla, 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 bla. ¿Correcto? Obviamente, con esto que hemos puesto, ¿qué se puede tener también? Fíjense, podemos tener lo siguiente. Podemos tener otra interface. Y le digo, tengo interfase C, ¿ya? Y esta decide extender, ¿ya? Extend, fíjense, la interfaz A, completamente válida. Y puedo tener un objeto de clase D, fíjense, clase D. Si es que este objeto decide implementar, fíjense, si este decide implementar todas las prestaciones de servicio que están descritas en la interfase C, de manera indirecta también tendría que estar implementando todo lo que está descrito en la interfase A. ¿Entendido? ¿Eso está comprendido? ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy día es ver ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos ahorita de cómo se puede hacer esto para que entendamos un poco mejor. De hecho, a medida que vayamos haciendo ejercicios, vamos a ir aplicando estos conceptos. O sea, el concepto hay que entenderlo bien, pero luego la aplicación es infinita, ¿correcto? Se puede aplicar en muchos ámbitos estos conceptos de la teoría de programación orientada al objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo cerramos, ya no tengo más, y vamos a abrir otro. Vamos a abrir este otro que tengo acá. A ver, estos son ejemplos que hemos visto con los estudiantes del otro grupo, pero lo vamos a hacer, aquí vamos a ver dos ejercicios, ¿ya? Vamos a intentar ver dos ejercicios, no voy a entrar a mucho detalle en el primero, pero a ver, ¿en qué consiste el primer ejercicio? El primer ejercicio consiste en este problemita, que es un problema que desarrollamos en Intro a la Program. ¿De acuerdo? En algunos semestres esto era ejercicio de introducción a la programación. Bueno, básicamente lo que te piden es modelar un juego de la batalla naval, donde se supone que en una grilla tú vas identificando tecnología naval militar. Y cómo se van ubicando en posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la tecnología militar con la que vamos a contar en este jueguito son básicamente 4,
¿ya? Ahí dice portaaviones, hay buques de guerra o submarinos, botes de guerra y canoas de guerra para efectos de nuestro problema. Y estos elementos se van ubicando en el plano, digamos, de batalla, en una posición. Entonces, siempre se le da una posición al central, le llamaremos al objeto que queremos identificar. Y sobre la base de esa posición central, por ejemplo, es la posición central de un portaaviones, se debería generar automáticamente todo el navío, ¿cierto? Toda la cantidad de espacio que realmente utiliza un portaaviones. Un submarino, yo le doy su punto central, fíjense que sería este, y automáticamente debería ocupar todas estas posiciones. Para un bote está descrito que este sea el punto central, ¿de acuerdo? Este sea su punto central y va a ocupar 2 celdas. En cambio, una canoa, fíjense, cuando nosotros le damos punto central, bueno, básicamente ese es su punto central, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, es facilito. ¿Qué te dice? En la grilla nos vamos a hacer una idea de que existe una grilla, ¿no es cierto? Y nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es identificar los puntos centrales de los objetos militares que vamos a ubicar en el espacio. Y dependiendo de qué tipo de navío es, entonces va a ocupar una o más posiciones. En este sentido, vamos a decir que en la grilla, lo de arriba es hacia aquí, izquierda, derecha son estas dos, y es la corrida del X, y arriba, abajo está sobre el Y. Entonces, el arriba, abajo está sobre el eje y el izquierda, derecha está sobre el eje X, ¿de acuerdo? Para fines de este ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, entonces, básicamente te dice, ¿no es cierto? Nosotros podríamos brindar inicialmente en este problema algunas prestaciones de servicio. Primero, de que podemos ubicar estos navíos o estas naves en posiciones específicas del plano de guerra. Segundo, deberíamos estar preparados para recibir un ataque, ¿correcto? Si te atacan, entonces puede dar en alguno de los navíos que tiene tu batalla o tu plano de inspección. Y cada vez que, por ejemplo, se ataca al plano, pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, si viene un disparo e impacta por aquí, entonces esto no ocurre nada, ¿cierto? En este caso, fíjense, no ha generado ninguna baja. Pero si digamos el impacto da acá, entonces, ¿qué deberíamos decir? Que una canoa se ha hundido, ¿de acuerdo? Entonces, los navíos en este jueguito pueden dañarse o pueden hundirse. Por ejemplo, si nosotros impactamos acá, ¿cierto? Si impactamos aquí, ¿qué tendríamos? Mi submarino todavía no está completamente hundido, está dañado. Entonces, ¿cuándo se hundiría completamente este submarino? Cuando nosotros disparamos aquí y disparamos aquí. Entonces, cuando hacemos un daño completo total al navío, entonces se dice que el navío está hundido. Y entonces, básicamente, ¿qué sabemos? Que estos navíos pueden estar en estados, ¿no es cierto? Ilesos, le llamaremos, dañados o hundidos. Obviamente, no podemos hundir más de una vez una aeronave o un navío, ¿correcto? No podemos hundir más de una vez un portaaviones. Lo hundes una vez y ya está. Acá hay un modelo tentativo para este contexto. Y fíjense, ¿qué te dice? El plano de qué se va a componer de navíos. Los navíos pueden ser portaaviones, botes, canoas o submarinos. Todo navío consta de varias partes, de una o más partes, ¿ya? Y toda parte ocupa una posición en el espacio. Entonces, eso está describiendo esta descripción de mi modelo. Fíjense, esto es descrito y esto es un muy buen esquema mental de esa descripción.
Vamos a chequear aquí porque esto es abstract y demás. A ver, en la descripción del problema, ¿tú puedes tener un objeto de clase navío a secas? No, correcto. Si pensamos en uno, va a asumir alguna de estas formas, ¿ya? O sea, navío a secas, no. Pero nosotros sabemos, a cualquiera de estos nosotros podemos dirigirnos como un navío. A cualquiera, pero, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros pensamos en uno específico, entonces estamos cayendo ya en modelos de especialización. A ver, ¿todo navío debería saberse construir? Entonces pregunto, ¿todo portaavión debería saberse construir? ¿Todo portaavión debería saberse construir? ¿Y qué necesita para construirse? Exacto. Lo único que necesita, fíjense, es esa posición central. ¿De acuerdo? Esto. Y sobre la base de eso se va a construir. Muy bien, Alexander. Además de, la única cosa que le deberías mandar es la posición. Pero además de eso, el portaavión debería completar su construcción por partes. ¿De acuerdo? El bote se debe construir, sí. ¿Y qué necesita como dato? La posición central. ¿Ya? La canoa se debería poder construir, sí. ¿Y qué necesita como dato? La posición central. ¿Ya? El submarino debería poderse construir, sí. ¿Y qué necesita como dato? La posición central. A ver, ¿qué tienen de común hasta ahorita los cuatro? ¿Cuál posición? Eso, muy bien. Toditos tienen de común una posición central. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que todo navío tiene posición central, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando construimos cualquiera de estos, fíjense, entonces estos van a necesitar la ayuda del navío para identificar para poner la posición central o para identificar la parte de la posición central, ¿cierto? Sí. Y además acá en el modelo estamos diciendo que todo navío se compone de partes. Ahora, dependiendo de qué tipo de navío es, va a tener más o menos partes. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de navío es, deberíamos completar la construcción con todas las partes que va a requerir cada uno de estos, tomando como base esa posición central, que ya me va a decir que ahí ya hay una parte. Entonces, todo navío debería tener la capacidad de completar las partes, porque este completa. Entonces, todos deberían poder completar. Sí, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, nos vamos a venir acá y vamos a ver el modelo en acción. ¿De acuerdo? Ese es el modelo que está planteado en su transparencia. ¿Mm? Entonces, vamos a ir de abajo arriba, ¿ya? Vamos a decir, a ver, todo portaaviones, y esto, a ver, vamos a ver cómo entiende. Todo portaavión, fíjense, para poderse construir, necesita una posición central, ¿de acuerdo? Que encima es un dato heredado. Fíjense, el portaavión no lo describe aquí, porque ese dato hemos dicho que lo tiene todo navío, ¿ya? Entonces,
Para poder ubicar su posición central, va a pedir ayuda a la superclase. El navío va a ser el responsable de definir esa parte que está ubicada en esa posición. ¿Entendido? Vengamos al navío, ¿sí? El navío, fíjense, cuando recibe una posición, ¿qué es lo único que hace? Primero, el navío que tiene, dice, tiene partes. Ya todo navío se constituye de partes. Y todo navío puede tener dos estados, puede estar dañado o hundido. Y así está planeado acá. Entonces, cuando vamos a construir un navío, fíjense que aunque yo no vaya a instanciar un objeto de esta naturaleza, le estoy proveyendo un constructor. ¿Por qué razón? Para poder ayudar a las subclases a poder definirse de manera completa. ¿De acuerdo? Entonces, este navío, fíjense que tiene, va a tener partes dañado y hundido. Y en realidad, si observamos, no había tenido posición central. ¿Qué es lo que va a tener este navío? Va a tener una parte que está ubicado en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, lo primero que hace es construir su arreglo de partes como un arreglo vacío inicialmente. Y lo segundo que hace es construir una nuevecita parte que esté ubicado en esta posición que me están mandando. Y esa parte la vamos a añadir a la colección. Por defecto, este navío no está dañado y tampoco está hundido. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces nos venimos nuevamente acá. Y fíjense, cuando nosotros le decimos al portaaviones, queremos construir un portaaviones en esta posición, ¿dónde la va a enviar este portaavión? Va a pedir ayuda al constructor de la superclase. Y el constructor de la superclase en realidad me va a poner una parte en esta posición. Listo, eso vamos a tener. Una vez que nosotros tenemos eso, dice el portaavión, aparte de tener esa parte central, fíjense, aparte de tener la parte central, ¿qué necesitaba tener? 1, 2, 3 y 4 partes más. Entonces, esta parte ya tiene construida el portaaviones. ¿Y cómo lo ha construido? Con ayuda del navío. ¿De acuerdo? Este le ha ayudado a construir esa partecita a mi portaaviones. ¿Ya? Esta partecita ya está construida con este proceso. Una vez que hemos hecho eso, entonces le vamos a pedir que me dé esa parte. Fíjense, le voy a pedir esa parte y le voy a decir que a la izquierda de esa parte, fíjense, le pongamos una nueva parte a la izquierda, ¿no? Esta. Una vez que hacemos eso, fíjense, ya habríamos construido, ya tenemos el centro y la izquierda. Después le voy a decir que le voy a pedir la parte del centro y al lado de ese centro le vamos a construir esta parte que está abajo. Ya del centro le estoy pidiendo su abajo. ¿Ya? Aquí le estoy pidiendo a la parte del centro del portaaviones, le estoy pidiendo su derecha. ¿Ya? Y en esa posición va a construir una parte. Y al centro le estoy pidiendo, fíjense, la posición de arriba. Y en esa parte va a ponerle una parte, el portaaviones. Ok, este es un método interno, ¿correcto? Sí, el left, down, right y up vienen a ser atributos constantes de una parte. Ahorita vamos a chequear. ¿Ya? Eso no controla Ezequiel. Tendríamos que controlar en el plano porque fíjense mi plano. Vamos a ver ahorita, vamos a ver si es que tiene dimensiones. Si tiene dimensiones, deberíamos controlar eso. ¿De acuerdo? Pero ahorita
estamos construyendo. ¿Y dónde deberíamos probablemente, ni siquiera deberíamos darle cabida al navío? ¿Quién debería ser el responsable de verificar si un navío puede ponerse en el plano? El plano, ¿de acuerdo? El navío no. El navío lo único que hace, ok, si yo tengo esto, tengo 5 partes. ¿De acuerdo? Ahora luego tendría que ver si en el plano entra o no entra. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Este es un método interno. ¿Ya? ¿A quién le pertenece? Al portaavión, supuestamente. A ver, iremos a chequear qué está sucediendo con el submarino. Fíjense, para construir un submarino, y se van a dar cuenta qué similares son los métodos acá. Para construir un submarino, ¿qué necesitamos enviarle? ¿En qué posición quiero ponerlo? Nuevamente, vamos a hacer uso del constructor para ayudarnos a poner una parte, la primera parte del submarino en esa posición. Y a diferencia del portaaviones, el submarino, ¿cuántas partes adicionales le tiene que agregar? 3, ¿cierto? Una parte a la izquierda, otra abajo y otra a la derecha del centro de este navío. ¿Estamos bien? Eso quiere decir que construir es un método interno de objetos de clase submarina. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿verdad? Ok. Y si nos fijamos acá, si nos fijamos este otro que era el bote, que era el otro complicado también, y chequeamos esto, y chequeamos este, se van a dar cuenta que este es, por ejemplo, ese es el portaaviones, el de abajo, ¿no es cierto? Este es el portaaviones, ¿ya? Este es el submarino, ¿de acuerdo? Este es el submarino que tiene un constructor que además de la parte del centro requiere completar con la parte del abajo, arriba y a la izquierda. Y fíjense, este es un bote, misma idea. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reusando, fíjense, en estas 3 ocasiones estamos reusando el constructor de la clase navío para poder ubicar la parte en la posición post. Y por lo que me estoy dando cuenta, método construir, fíjense, es bien similar. ¿Cuál es la diferencia? Que el bote solamente va a añadirle una parte más a la izquierda. El submarino le va a añadir 3 partes, a la izquierda, abajo y a la derecha. Y el portaaviones le va a añadir 4 partes más, izquierda, abajo, derecha y arriba. Después son igualitos. Eso quiere decir que este método construir parece ser similar en los 3 tipos de objetos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es abstraer y decir que todo navío debería proveer la alternativa de construir. ¿De acuerdo? Entonces nos venimos acá a la clase navío y se van a fijar. Dice, todo navío debería permitirte obtener el centro. Y el centro que te va a dar de todas las partes que tiene este navío, te va a dar el que vive en la posición 0, que resulta ser el primer parte que hemos añadido, que le corresponde a aquella que se identifica o que está en la posición central del navío. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que hace este construir. Es este construir de acá, es este construir que tenemos acá atrás. Ese construir básicamente, ¿qué es lo único que hace? Va a recibir esta parte, ¿ya? Que es la parte central, y va a recibir una dirección. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me había sabido dar? Esto me había sabido dar una dirección. ¿Correcto? Esto me da una dirección. Y sobre la base de esta parte, fíjense, agarrando la parte central, vamos a obtener la posición que me dice
la dirección. Entonces, supongamos que yo estoy en esta posición, ¿ya? Si mi parte, aquí a mi parte, fíjense, si mi parte está en la posición XY, fíjense, entonces aquí, ¿qué le estoy pidiendo? La posición. Esto me va a dar XY, ¿ya? Y a esa posición le voy a pedir que me devuelva otra posición de acuerdo a la dirección. Si en la dirección yo he recibido up, entonces me debería dar esta dirección, ¿de acuerdo? Esta X' y prima. Esto debería devolver. ¿De acuerdo? Y eso, ¿dónde lo voy a recibir? En una posición, que es la posición de la nueva parte. Una vez que tengo esto, fíjense, este y este son lo mismo. Voy a construir una nuevecita parte en esta posición de esa nueva parte y la voy a añadir a mi arreglo de partes. Listo, eso hace mi construir. Entonces, este método construir, fíjense, este método construir, completamente válido, es también un método que todo navío debería tener. ¿Y cómo va construyendo? Parte por parte. Construye la parte en la posición relativa a la parte central y la añade a mi arreglo de partes. ¿Listo? Eso es lo que hace. ¿Ya? Todo navío debería tener la capacidad, dice, de verificar un impacto. ¿Ya? Entonces, si recibe un impacto en la posición, ¿qué es lo que va a ir a averiguar? Primero, tiene que ir a averiguar si el navío no está hundido, porque no lo va a hundir dos veces. Segundo, fíjense, va a ir a averiguar en todas sus partes, ¿de acuerdo? Si es que hay algún impacto en alguna de sus partes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si las partes, ¿ya? Si digamos ahorita las partes me va a decir que es verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a ir a verificar si la cantidad de partes es amerita para hundir al navío. Vienen aquí y dicen, vamos a ir a averiguar si todas las partes del navío están dañadas. Si toditas están dañadas, entonces acabamos de decidir que este navío está hundido. ¿Correcto? Así funciona. Entonces, venimos, ¿cuál es la estrategia? Recibimos un impacto en esta posición. Vemos si es que el navío no está hundido. Si no está hundido, vamos a ir a verificar si es que este impacto daña alguna de las partes de este navío. ¿Ya? Y eso me va a decir en res. Si es que logra dañarlo, res se va a encender y se va a salir de aquí. Y mi dañado va a ser lo que antes era. Si estaba en falso y ahora es verdad, entonces ahora ya está dañado. ¿Ya? A la primera, si nosotros decimos que el navío está dañado, entonces, ¿qué tengo que ir a verificar? Si este daño que le hemos infligido al navío me ha hundido el navío. ¿Y cuándo se dice que el navío está hundido? Cuando todas las partes están dañadas. ¿De acuerdo? Listo, ya está, facilito. En este caso, fíjense, el portaaviones, el bote, la canoa y el submarino son clases sumamente ligeras. ¿Por qué? Porque este no tiene que controlar si se hundió, si no se hundió, si impactó o no impactó. Porque el modo en cómo se revisa si se impactó o no se impactó, si hundió o no hundió, si hay un daño o no hay un daño, es similar a los 4 tipos de navíos. Por lo tanto, ese comportamiento está en la superclase en un formato de generalización. Ya, eso hace que mi portaavión, fíjense, sea sumamente relajado. ¿Qué es lo único que hace? Es sobreescribir el método reporte porque le pone, bueno, soy un portaavión. Y hasta ahí nomás. Y luego rehúsa todo lo que su superclase sabe hacer. ¿Ya? Listo. Ahora, si nos fijamos, este es un muy buen ejercicio de herencia. Y si se fijan, el submarino igual es súper relajado. ¿De acuerdo?
Lo único que hace es sobreescribir el método reporte. Dice, soy un submarino y luego, bueno, superclase, mostrar lo que tienes que mostrar. ¿De acuerdo? Y lo mismo, el bote. Fíjense, el bote es súper sencillo. Dice, bueno, soy un bote. Superclase, mostrar lo que tienes que mostrar. Y si nosotros observamos, fíjense, en la canoa, que viene a ser el navío más sencillo, esta canoa, fíjense, lo único que hace es construir la parte del medio y lo único que luego hace es sobreescribir solamente para poner su leyenda. Canoa, y luego a la superclase le pida que haga lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense estos 4 tipos de objetos que tenemos aquí. Son súper ligeritos. Y toditos los navíos, bote, canoa, submarino, portaaviones, esta es la manera de decidir, esta es la manera metodológica, este es el método estándar por el cual todos los navíos saben responder a un impacto en la posición post. ¿Ya? Como ustedes observan acá en este modelo, hay mucha responsabilidad de fíjense, de este, ¿ya? De las partes getty. Si yo le digo partes getty, ¿esto qué me va a generar? Una parte. Entonces vemos, ¿qué había sido una parte? Le decimos. Una parte, fíjense, este es el que tiene lo que me preguntabas hace un momento, Sara. Left, right, down y up va a ser un enumerado. A la izquierda 0, a la derecha 1, abajo 2 y arriba 3. Así le está poniendo. En vez de manejar nosotros 1, 2, 0, 1, 2, 3, vamos a manejar concepto, ¿te das cuenta? Entonces, esto viene a ser un atributo que es constante, ¿ya? Este final que me permite decir que estos atributos son constantes y fíjense, es público, ¿ya? ¿Pero por qué es público? Porque es constante, que si fuera variable no es público, eso es privado, ¿ya? La posición es dato privado de la parte, es particular de la parte. En cambio, este left, right, down y up es para todas las partes, es lo mismo, por eso es público. ¿De acuerdo? Esto me determina que es constante. Entonces, fíjate, yo no voy a poder hacer algo así. Yo no voy a poderle decir, por ejemplo, no voy a poder hacer esto, aunque quisiera. Te voy a decir, bueno, viva la vida, vamos a agarrar una parte, dices P, ¿sí? Y nos vamos a construir una nuevecita parte que esté en una posición new, le digo new, posición, y le mandamos, por ejemplo, a la 00. ¿Ya? Estoy haciendo funcionar solamente esto. Y luego le digo, esto puedo hacer, fíjense, pedirle esto. Esto podemos hacer, ¿correcto? Eso puedo hacer. Y cuando le diga esto, ¿esto qué me va a responder? 0. Pero yo no puedo hacer esto, fíjate, y yo le digo, ah, qué lindo. Mira, se puede entrar al atributo de left de P. Entonces le voy a decir esto que sea 2. O sea, eso no se puede. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se puede eso? Porque el left es un final. ¿De acuerdo? O sea, es público, pero estoy protegiendo la información. ¿Entienden? En cambio aquí no me conviene que sea público. Porque si no le pongo public, pero no final, puedo cambiar la posición. Pero si le pongo final, quiere decir que todas las partes están en esa misma posición, lo cual no es correcto. ¿De acuerdo? No se puede. Ya no se puede. A ver, vamos a intentar hacer aquí. Pero vamos a ver cómo me responde el compilador y veamos si es que estamos bien. Nos venimos acá. Sí, vamos a intentar hacer lo que les decía. Me voy a intentar construir un objeto de clase parte. ¿Ya? Le voy a decir que es un new, es un nuevecito objeto de clase parte que se va a encontrar
en la posición 0,0, así. ¿Sí? Ya está. Fíjense, le puedo pedir a P su left. Ya, me da 0. ¿Tienes razón? ¿Sí? Le pido su left, me da 0. Pero yo no le puedo decir esto. Fíjense. 5. No puede. Ah, es público. Puedo usarlo. Fíjate. Pero no puedo definirlo. Eso. No se puede modificar a José. ¿Entendido? ¿Ya? Y aquí bajo ningún concepto puedo hacer esto, ¿no ve? Post, digamos. Post tiene un acceso privado. Yo le digo allá, es que, bueno, entonces le voy a decir new posición, digamos, le vamos a querer cambiar por aquí afuera a uno, no. Post es privado. Entonces aquí tiene sentido que left sea público. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo modificar como quiera. ¿Entendido? Eso es. Ahora, fíjense, este objeto de clase parte, por sí solito, fíjense, sabe decir en qué posición está y sabe si es que está dañado o no. Entonces, cada parte individualmente tiene estado dañado o no. Cuando construíamos una parte, ¿qué necesitábamos? Que nos envíen la posición. Listo, la posición. Y por defecto, cuando se construye la parte, no está dañada, a menos que la dañemos. ¿Ya? Acá, ¿se acuerdan? A la parte le pedíamos que nos dé una posición, dado que le dábamos una dirección. Entonces, vamos a obtener una nueva posición, XY, sobre la base de esta dirección. Si la dirección es izquierda, esta es la nueva posición. Ya lo único que cambia es X. Si la dirección es derecha, lo único que cambia es X. Si la dirección es hacia abajo, lo que cambia es Y. Si la dirección es hacia arriba, lo que cambia es Y. ¿Ya? Y al final le vamos a retornar una nuevecita posición con estos nuevos valores. ¿Ya? Acá, ¿qué hace esta parte? Verifica si es que el impacto que le han enviado a esta posición coincide con la posición de esta parte. Si la posición de esta parte, fíjense, es igual a la posición que me están mandando, ¿ya? Entonces quiere decir que esta parte acaba de dañarse. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Retornar dañado. ¿Cierto? Y acá tengo otro método que me dice si está dañado o no dañado solito. ¿Entendido? ¿Qué es lo único que nos falta ver? Sería la posición y el plano. Era lo que decía su compañero. El plano debería controlar si es que cabe o no cabe en el plano. ¿Ya? No puedes. Porque fíjate, todo está fríamente calculado. Miren el navío. En el navío, revise una dirección, recibe una dirección. Y esa dirección es la que le manda la parte. Pero este construir, fíjate, este construir lo utilizan el portaaviones. Y el portaavión, ¿qué te va a mostrar? Siempre te va a mostrar left, down, right o up. Pero una vez, uno a la vez. ¿De acuerdo? No podrías. A ver, para poder cerrar esto, podemos hacer lo siguiente. En este caso, fíjense, yo puedo construir, no puedo construir un avión. A ver, si yo construyo un portaaviones o un bote, una canoa, ¿de acuerdo? Vamos a construir una canoa que esté en la new posición 00, por decirte, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no me gusta? Fíjense, esta canoa solamente sabe dar su reporte, ¿cierto? Pero
heredado de este navío, ¿qué sabe hacer? Sabe construir, sabe decir si está dañado, sabe decir su centro, sabe decir su hundido, su impacto y su reporte. A ver, nos vamos a acordar. Nos vendremos aquí, ¿no? Y veamos realmente qué se necesita desde el plano de un navío, ¿ya? De un navío lo único que me interesa saber es su reporte, ¿ya? Correcto. Me interesa saber que si se ha podido impactar, ¿ya? Me interesa saber, creo que nada más. Pero desde el plano no deberíamos saber construir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar que pueda hacer el construir para evitar mandarle un número de 2 cifras. ¿De acuerdo? Lo vamos a cerrar, ¿ya? Y en este caso le vamos a decir, muy bien, vamos a utilizar la nueva cápsula y le digo, el construir no deberían utilizar cualquier gente. Deberían utilizar solamente las clases extendidas. Entonces le vamos a poner protected. ¿De acuerdo? Compilamos. Compila y vamos a ir a ver cómo vamos a construir una nuevecita canoa nuevamente y vamos a ver si es que se puede observar, se puede observar el asunto de, ahora sí, y sí, me dice que puede construir, ¿ya? Tengo que mandarle, a ver, vamos a recompilar. Y no me de, ya, es porque estoy en el proyecto, ¿de acuerdo? Pero en este caso, si es que lo estuviéramos viendo desde afuera, eso ya no me dejaría. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿dónde controlamos que realmente le vamos a mandar un número desde acá? ¿Ya? Y aquí debería haber el control que me decías, Ezequiel. Si se pone el centro en un extremo fuera del plano, este debería ser el responsable de controlar que un navío no esté fuera del plano. Pero en este caso, fíjate, solamente tengo tamaño, que me dice la cantidad de navíos que puedo poner. Acá en el plano, si nosotros explicitamos cuál es la grilla, cuántas filas, cuántas columnas, entonces antes de añadir este navío, tendríamos que verificar que el navío todavía está dentro del plano. Pero ¿quién debería saber hacer ese control? El plano, no el navío. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel. Muy bien. Entonces, cada quien tiene su responsabilidad acá, ¿ya? Nosotros, fíjense, ¿saben hacer estas clases verdes? Sí, que no pongas, exacto, que no haya navíos que se solapen. Eso es mucho más complicado, ¿te das cuenta? Ni siquiera que tengan el mismo centro, sino que el centro de un navío sea la parte del otro navío. Eso es más complicado. ¿Ya? Esto es muchísimo más complicado. Ok, estas clases verdes sirven para poder probar, para poder definir un escenario, ¿ya? De prueba. Les voy a explicar cómo funciona. A ver, estas clases verdes se construyen así. Les voy a mostrar cómo se construyen y podemos hacer lo siguiente. Ya, vamos a agarrar esto, lo vamos a bajar un cachito. Y cuando tú le dices aquí botón derecho o izquierdo, derecho creo, y le dices New Class, ¿no es cierto? Ahora sí, fíjense, acá ya tiene sentido en esta pantalla estas opciones, ¿no es cierto? Para seleccionar. Antes por defecto estaba aquí, no seleccionamos, pero ahora fíjense, ya podríamos seleccionar cuando queremos tener una clase abstracta. Podríamos seleccionar esto cuando queremos tener el modelo de un interface, ¿ya? O podríamos seleccionar para tener una clase que me permita modelar pruebas de unidad o estas verdecitas, ¿correcto? Entonces, de este conjunto, de esta lista de posibles modelos, todavía no vamos a aprender que es realmente facilito, ni este también es re fácil, ¿de acuerdo?
Pero ahorita que ya deberían poder utilizar con solvencia ustedes estos tres. Ya, este es un modelo que puede ser, representa entonces, ¿a quién representa? A una clase concreta. ¿Correcto? ¿A quién representa? Obviamente una clase abstracta. Y a quién representa a una interfase o a un modelo que se dice completamente abstracto. ¿No ve? Que habíamos definido en concepto. Este es un modelo completamente abstracto. ¿Ya? ¿Y para qué va a servir? Nos va a servir para definir escenarios, fíjense, de prueba. ¿Ya? O testing, como dice su compañero, para hacer pruebas de código y de buen funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, con sabiduría, una vez que ya sabes más cosas, te vas a dar cuenta que, para eso había servido estas cosas. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir una de estas y le voy a poner lo que sea, ¿ya? P1. Y fíjense, les construye esta clase, ¿ya? Esta clase viene ya por defecto con un cuerpo así. Ahora, dependiendo de la versión de su compilador que tengan, esto va a venir con arrobas así o diferente, pero no le cambien, ¿ya? Y aquí abajito empiecen a escribir lo que quieran hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a definir son métodos de prueba, ¿ya? @test, así se pone. ¿Para qué sirve ese @test, @override? Me preguntaba en la anterior clase. Eso es para hacer documentación, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que acá, aquí, estamos en la pantalla de mostrar código. Puedes venirte aquí, le puedes pedir que te muestre documentación. Si le dices documentación, fíjense, vamos a, en este caso, me está saliendo un error, ya sé por qué, porque es una clase de prueba. Nos venimos aquí, acá, y tengo alguna cosa así. Vamos a intentar hacer documentación. Y fíjense, acabo de generar la documentación de mi clase Navi. ¿Ya? Y esos arrobas, ¿para qué sirven? Para empezar a rellenar estas cosas. Fíjense, arroba versión, autor, ¿eso por qué viene? Porque en mi código estaba escrito así. Fíjense, @autor, @versión. Entonces, en mi documentación, ¿cómo va a venir? Va a venir en autor, Leticia, bla, en versión, bla, ¿ya? Si le pusiera aquí fíjense, si aquí yo le pongo, soy un poco más amable, y le pongo documentación en línea, le digo constructor de Navier, ¿de acuerdo? Y le digo parámetro, necesito posición, que es la posición central del navío. Así le pongo, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, venimos acá, compilamos, siempre compilamos, nos venimos a la documentación y fíjense cómo me va a salir. Dice, es el constructor del navío. Me vengo aquí, ¿sabes? Y aquí abajito me dice, ¿qué necesita? Dice, necesita como parámetros POS, que es la posición central del navío. Para eso sirve esas arrobas, ¿de acuerdo? Para generar estas documentaciones poderosas y ya te las genera en formato Javadocs. Entonces, en este caso, fíjense, no van a escribir ninguna otra cosa que solamente estos métodos. No borren, no hagan nada con esto, no las toquen. En realidad esto no me modela nada funcional. Ya me va a modelar escenarios de prueba. Lo voy a eliminar que tengo acá y me vengo aquí para mostrarles qué escenarios de prueba he hecho. Y nos vamos a hacer a la idea, ¿ya? Hemos construido un nuevo plano que me permite tener 13 navíos, ¿ya? Me estoy construyendo un bote. A ver, nos vamos a hacer un dibujo más o menos. Me estoy construyendo un bote acá. A ver, vamos a intentar hacer el asunto. ¿De acuerdo? Me estoy construyendo un bote, dice en la posición 2, 1.
¿De acuerdo? No me acuerdo si era arriba o era hacia abajo, pero no importa. Si digamos esta es la 1, 2, 3, 4, así, ¿no es cierto? Esto sería la 1, 2, 3, 4. Entonces estoy construyendo un nuevo bote en la posición 2, 1, dice, ¿no es cierto? Entonces está empezando con la 0, esto, 2, 1. Entonces sería 0, 1, borramos, borramos, está feo. 0, 1, 0, 1, así, ¿ya? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. En la 0, 1 ponemos un bote, entonces en la 2, 1, perdón, ¿es cierto? Fila 2, en realidad era aquí. 2 y 1 vendría a ser aquí, ¿ya? Entonces voy a poner el bote aquí. Ese es mi bote. Luego va a poner una canoa en la posición 3, 4, 3, más o menos aquí, 3, 4, mi bote, ese es su centro. Va a poner una submarina en la 5, dice, 4, 5, pongámosle, esta es la 5 y esta es la 2. Entonces agarra y pone un submarino aquí, ¿de acuerdo? Ahí. Y pone un portaaviones 6, 7, 8, ¿ya? En la 8, 6. 3, 4, 5, 6. Supongamos aquí, acá está mi portaaviones. ¿Sí? Fíjense, me estoy generando un escenario de prueba. A eso se llama escenario de prueba. Para eso sirve los testing. Ahora, fíjense, a este plano yo le voy a mandar un disparo a la posición 1, 1. Dice, en la posición 1, 1, pum, dispara y ¡tim! Impacta aquí. ¿Correcto? 1, 1, impacta aquí. ¿Qué debería decirme? Bote dañado. Correcto. Fíjense, después de haber impactado en la posición 1, mi respuesta correcta, ¿qué debería ser? Bote dañado. Eso debería responderme. Ahora solo Dios sabe qué responde esta cosa. ¿Ya? Esto es lo que yo espero. Esto es el valor esperado. Y esto es lo que me va a responder el objeto PLA. Después de haberle pedido que reciba un disparo en esta posición. Ahora, si al plano le pido dispara en la 3, 4, 3, 4, chin, chin, aquí está, ¿no ve? Disparo. ¿Qué me debería responder? Es mi valor esperado, canoa hundida. ¿Ya? Canoa hundido, dice. ¿Sí? Así debería responder, porque es un navío. ¿Ya? Si al plano yo le digo dispara en la 1, 9, esto sería 1, 9, más o menos por aquí. ¿Qué me debería decir? Sin daño, ¿no es cierto? Por aquí está, ahí he impactado, sin daño. Si le digo dispara en la 8, 6, 8, 6, creo que es esta, tin, 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 el impacto viene aquí, portaavión dañado, debería decirme. ¿Sí? Si impacto en la 3, 4, que sería 3, 4, de nuevo aquí, ¿qué me debería decir? Sin daño, porque no puedo hundir dos veces una canoa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, ¿qué es lo que he hecho? Este es un escenario. Ya a esto se llama un escenario de prueba. Ya me he generado un escenario de prueba, que es este. Y sobre ese escenario de prueba le he pedido a mi plano que empiece a responder a estos mensajes, ¿cierto? Pero sin que antes responda nada, yo le estoy diciendo, esto es lo que yo espero que me responda ese mi plano, si es que funciona bien. Ya esto es lo que yo espero y esto es lo que me responde el programa. Ahora, si lo que yo espero con lo que me responde mi programa son iguales, entonces estamos bien. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para probar escenarios de prueba de un programa. ¿De acuerdo? O de una unidad funcional. Nos vamos a venir aquí y vamos a ver si es que funciona. Compilamos. Voy a ejecutar todos mis tests y fíjense que me dice que los dos tests que yo tengo funcionan bien. Ya me he hecho un test
para un escenario que me permita saber si el disparo está funcionando bien, y me he hecho otro test para ver si es que un reporte está funcionando bien. Ya tengo un reporte del estado de qué es lo que está. Después de haber batallado, el reporte final debería decirme bote dañado, canoa hundido, submarino ileso, portaavión ileso con estos 3 disparos. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Esto ya está en la página para que ustedes lo chequeen y lo revisen. Y luego vamos a ir trabajando en el resto de los ejercicios que vamos a ir haciendo. Siempre vamos a tratar de incluir lo que es programación orientada al objeto. En este caso, fíjense, la clase navío no tiene ningún método, fíjense este no es abstracto, este no es abstracto, este no es abstracto, ¿correcto? Este tampoco es abstracto, no abstracto, no es abstracto y no es abstracto. En este caso, fíjense, el navío, se puede decir, el navío está completamente definido, ¿de acuerdo? Pero aún así yo he decidido que sea una clase abstracta, porque yo jamás voy a construir objetos de clase navío a secas. ¿Entendido? Aunque esté completamente definido, a mí no me interesa que la clase navío sea concreta. Por lo tanto, por decisión de diseño, ¿ya? Por decisión de diseño, le digo, por decisión de diseño, hemos puesto o hemos modelado que todo navío es un abstracto, ¿ya? Ayer o el anterior jueves me decía, ¿y cuándo se hace por decisión de diseño? Está, acabo de tomar una decisión de diseño y acabo de decir que de este navío no, jamás no se van a instanciar objetos. Aunque esté completamente definido, no se va a instanciar objetos. ¿De acuerdo? A eso se refiere decisión de diseño. En cambio, la figura, ahí ya ni tomaba la decisión, ¿cierto? Era la imposibilidad de definición lo que me obligaba a que la clase figura sea abstracta. ¿Alguna consulta? En realidad, fíjate que nunca hereda punto. ¿Qué es lo que hereda? Las partes, los estados dañado y hundido. Pero en realidad, los objetos de clase portaaviones, por ejemplo, no pueden utilizar a libre albedrío ni las partes ni sus estados. No tiene. Alexander no tiene métodos abstractos, pero aún así hemos decidido que la clase sea abstracta. Pero los heredos, esto medio que no te estoy entendiendo, José. Los puntos que se heredan no son instancias, eso está medio complicado para mí entenderte, José. ¿A qué te refieres con los puntos que se heredan no son instancias?
Oye, en realidad, fíjate, como te decía, nunca se hereda puntos, porque mira, recibes el punto, pero nunca registras el punto. ¿Qué registras? La parte que existe en el punto. ¿Y dónde está esa parte que existe en el punto? Es una de las partes que tiene el navío. Parece un trabalenguas, pero es así. ¿Y qué es lo que va a heredar? Va a heredar las partes. Va a heredar estos dos estados. ¿De acuerdo? Pero podríamos pedirle cuál es la posición central al navío. Podemos, porque aquí, fíjate, le hemos pedido cuál es la parte del centro. Pero si le pedimos la posición central del navío es facilito, es pedirle a esta parte su posición, porque ¿quién tiene la posición? La parte. O sea, de manera indirecta sí tiene la posición, pero de manera directa no. ¿Entendido, José? Vayan a chequear y ejecutar los programas y van a darse cuenta cómo empieza a funcionar. ¿Ya? Ok, con eso habríamos terminado esta parte de revisión de programación orientada a objetos, por lo menos conceptualmente. Lo que nos falta es un poquito machacar con lo que es práctica, pero eso lo vamos a hacer con el otro tema más. Les pido por favor que vayan a adelantar lectura del libro Thinking Recursively, ya que está ahí en la Moodle. Quiero que vayan a leer del capítulo del 1 al 5. ¿Estamos de acuerdo? Vayan a hacer esta lectura de este libro porque ya la próxima clase arrancamos con lo que es recursividad. Y como les digo, vamos a ir reforzando lo más que se pueda lo que es el uso de programación orientada a objetos en la resolución de nuestros problemas. Entonces nos vemos el día jueves, jóvenes. Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes.